Isaías capítulo 43, los versos 10 al 13 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿qué dice? ¿Quién lo estorbará? Bendito el nombre de Jesús. Deje la Biblia ahí en su puesto y vamos a usar nuestras manos para levantarlas. ¿Sabe usted por qué levantamos las manos? ¿Quién levanta las manos? Alguien que está entre la espada y la pared, alguien que se rinde, ¿cierto? Si a usted le apuntan con un arma, usted levanta las manos, ¿cierto? Indicando que se rinde, que vamos a rendirnos delante del Señor. Y qué bueno que usted en esta hora le diga al Señor: Señor, deme sabiduría y humildad para recibir la palabra, para comerla, solamente no la oiga, cómase la palabra. Levante sus manos y ore también por mí. Señor Jesús, Dios del cielo, te adoramos, glorificamos tu nombre, Cristo bendito. Tú eres santo, tú eres sublime. Ayúdanos, Señor, dame palabra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Dios del cielo. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, oh Altísimo. Este pueblo, esta iglesia, Señor, necesita comer esta palabra. Yo necesito tu gracia, que me des, Señor, en esta mañana unción, inspiración, revelación de ella para traerla, y humildad, Señor Jesús, para saber que eres tú, Cristo bendito, el que se lleva a la gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. Póngase cómodo, por favor, en el nombre del Señor. Usted se ha preguntado algo: ¿por qué creemos lo que creemos? Amén. ¿Por qué creemos lo que creemos? Gloria al Señor. En alguna ocasión leí un libro de un pastor que vino hace muchos años a predicar acá a Medellín, vino de los Estados Unidos, llamado Daniel Jou. Amén, gloria al Señor Jesús. Predicó en una convención, hermano, en el estadio, y eso fue tan impactante, ese culto. No sé si de pronto acá los veteranos lo recuerdan. Estoy hablando, es que yo creo que todavía no era pastor, yo soy del país 28, 29 años, en esa convención en el estadio, pastor Daniel Jou, gloria al Señor Jesús. Se derramó tanto la gloria de Dios en el estadio en esa ocasión, que los vecinos aledaños al estadio, desde los edificios, tuvieron que llamar los bomberos porque veían que el estadio se estaba prendiendo. Veían un humero, hermano, y escuchaban una algarabía de oso: se va a caer el estadio, se está quemando allá. Y llegaron los bomberos, que eso es lo que ellos veían, pero nosotros estábamos prendidos. Gloria al Señor Jesús. Nosotros estábamos, hermano, creo que en otra esfera. Hay momentos en la presencia de Dios que uno pasa a otra esfera, que uno va a otro nivel, y uno comienza a escudriñar por allá el mundo espiritual, hermano. Y si nosotros en esta carne adoramos al Señor y nos gozamos, ¿cómo será cuando nosotros podamos de verdad adorarle en espíritu y en verdad? Usted se imagina uno llegar a ese nivel en la presencia de Dios, y llegar al nivel, hermano, del conocimiento de su palabra, porque es que la gracia del evangelio, hermano, no es solamente ir al cielo. La gracia de este evangelio es conocer a Dios. Y no necesitamos, hermanos, ser arrebatados de aquí al cielo para conocer a Dios. Desde ya lo podemos empezar a conocer. Aleluya.
Así que usted se ha preguntado, hermano, yo leí ese libro de aquel pastor y ese libro se llamaba ¿Por qué creemos lo que creemos? Se llamaba, no, se llama porque el libro todavía existe, se lo recomiendo, búsquelo, léalo. Amén, el autor es Daniel Joe, ¿por qué creemos lo que creemos? Impactó ese libro mi vida, gloria al Señor Jesús. Y creo que fue de los primeros inicios en que yo comencé a sentir el llamado de Dios para servirle, poder predicar esta palabra. Gloria al Señor Jesús. Bueno, creo que el ser humano siempre, desde sus primeros pasos, desde los inicios de la existencia humana, el ser humano siempre ha buscado en qué creer. Amén. Porque hay una parte en el ser humano, que Dios se ha reservado para él. Usted puede hacer lo que quiera en su vida, pero no va a poder satisfacer ese espacio que Dios tiene en el corazón del hombre. De hecho, la Biblia dice que el corazón de los sabios está al lado derecho. Amén. Eso dice la Escritura. Hay un espacio en el corazón del ser humano que no lo llena nada. Nada, no lo llena nada. Usted puede conseguir dinero, puede conseguir placer, puede conseguir emociones, puede conseguir vanidad, puede que le hagan un milagrito de que se vea un poquito más bonito, más bonita, pero nada de eso va a llenar su corazón, porque es un espacio que Dios se reservó para él. Creo que eso es lo que nos hace humanos. Amén. Por más que a usted le digan que venimos del mono, bueno, yo no vengo de un mono, mi abuelo era negro. No sé por qué me dicen que el mono, mi abuelo era negro, de hecho mi papá también es moreno. Pero a usted le pueden decir que viene de la evolución, que es fruto de la casualidad, que el Big Bang, toda esa teoría. Pero yo no creo que el movimiento de las masas y los choques de las constelaciones y los meteoritos y todo eso que le dicen a uno en la ciencia haya producido, hermano, algo en la vida del hombre que se llama el alma. Usted puede creer en la ciencia y que la materia se produjo de todo eso y las formas y la ley de la gravedad y todas las leyes del universo que vengan de todo ese movimiento, pero un movimiento de esos no produce conciencia, no produce el alma. ¿Sabía usted que el ser humano, hermano, tiene cuerpo, mente, memoria, espíritu, voluntad, alma y conciencia? Eso no lo produjo el Big Bang, eso no lo produjo la evolución, eso lo hizo Dios, una mano creadora, poderosa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Dios entonces allá en lo reservado del alma del hombre, porque el alma es la conciencia. Amén. En el alma están las emociones, los deseos, las pasiones, los deseos buenos, los deseos malos, las pasiones buenas, las pasiones malas, las emociones buenas, las emociones malas. Todo eso está en el alma. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces el ser humano desde sus inicios ha querido llenar ese espacio que Dios dejó en la vida del ser humano. Y el ser humano ha tratado de llenarlo inventándose diferentes deidades, inventándose diferentes divinidades. De hecho, la Biblia dice, hermano, en la carta a los Romanos, que el pecado aumentó y se agravó, fue a razón de que el ser humano decidió más darle la gloria a las criaturas que al Creador. Amén. Por cuanto no quisieron darle la gloria al Creador, sino que se la dieron a las criaturas, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, ¿cierto? Las mujeres dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y recibieron entonces la retribución debida a su extravío. Todo ese fenómeno, hermano, que estamos viendo hoy en día en la humanidad es consecuencia del pecado. Y entre más el hombre le dé la espalda a Dios, más se va a arraigar eso en el ser humano. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de darle la espalda a Dios. El ser humano se ha buscado diferentes divinidades, y la mayoría de los pueblos en todas las culturas y en todas las épocas han buscado muchos dioses, no solamente uno, muchos dioses, ¿cierto?
Los primeros idólatras fueron los babilonios. La Biblia habla de un hombre llamado Nimrod, ¿cierto? Que fue poderoso cazador y se hizo famoso, y entonces nos dice ya la historia y los estudiosos que la gente comenzó a idolatrarlo a él con su esposa Semiramis y con su hijo Tamuz, ¿cierto? Y la representaban a ella cargando a su bebé con unos senos grandes, que indicaba pues que era la que sustentaba a todos. Y entonces la gente comenzó a adorarlos, y de allá de Nimrod nació entonces Babilonia, y construyeron la torre de Babel, y prácticamente de Babilonia comenzaron a surgir todas las religiones del mundo. Se levanta entonces el primer imperio, y uno de los imperios más grandes que hubo fue Egipto, con sus deidades, con sus dioses, donde ellos idolatraban a sus gobernantes. El faraón para ellos era Dios, y moría un faraón y lo enterraban con todas sus riquezas y con todos sus sirvientes, porque para ellos era un dios. Pero los egipcios tenían también otros dioses, idolatraban, hermanos, los astros, idolatraban el río, algunos animales, los gatos, los cocodrilos. Para ellos todos esos seres eran dioses. Los griegos que adoraban, hermano, la lluvia, el viento, los elementos naturales, ¿cierto? Pueblos que comenzaron a inventarse en diferentes dioses y llamaban a sus dioses con diferentes nombres. Usted encuentra en la Biblia cantidad de nombres. Usted recuerda a Baal, ¿cierto? Que ellos consideraban que era un dios, Acera, Astarot, Renfán. Había una cantidad de dioses, hermano, que los pueblos tenían. Entonces Dios quiso formar una nación que lo conociera a Él. Gracias por esos 2 amenes, aunque fueron como a crédito, pero usted sabe cómo quedó el que vendió a crédito y cómo quedó el que vendió de contado. ¿No ha visto el letrerito por ahí? Gloria al Señor Jesús. Pero nosotros hemos creído en una forma de doctrina, gloria al Señor Jesús, en la doctrina de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Del Dios de la Biblia. Porque las religiones tienen, algunas de ellas mencionan a Dios y hasta lo mencionan por su nombre, pero lo dividen en 2, lo dividen en 3, lo dividen en muchos, ¿cierto? Pero realmente no conocen al Dios de la Biblia. O algunos tratan de hablar del Dios de la Biblia, pero desvían su doctrina y llevan a la gente a una confusión diferente a lo que realmente es la palabra. Y entonces la gente se cierra. No, es que yo me quedo en la religión que mi papá y mi mamá me enseñaron. Bueno, entonces usted va a terminar donde van a terminar su papá y su mamá, con todo respeto. Porque ¿quién le dijo a usted que su papá y su mamá tenían la máxima sabiduría? No, ellos también fueron engañados. Ellos también fueron engañados. Pero es posible que usted salga del engaño. La Biblia dice: conoceréis la verdad. Pero uno no es libre por el conocimiento de la verdad. Porque hay mucha gente que conoce la verdad y siguen esclavos. Entonces, ¿qué pasa con la verdad? Que una cosa es conocerla y otra cosa es intimar con ella y llegar a lo profundo de lo que significa la palabra conocer. Porque uno cree que conocer es, que hay un vecino por ahí, sí, yo lo conozco. No, usted no lo conoce, usted lo ha visto, usted lo distingue. O sea, si usted lo ve entre muchas personas, usted dice: ya está el vecino, pero usted, el vecino, no sabe nada. Cree que lo conoce, pero no lo conoce. La Biblia dice que José conoció a María, su mujer, después de que había dado a luz a su hijo. O sea, José no conoció a María hasta que ella tuvo a Jesús. ¿Y qué quiere decir que no la conoció? No le pregunte a los recién casados. Eso es parte de mala educación y una falta de respeto. Conocer a alguien es tener intimidad con esa persona. Eso es conocer. Quiere decir que usted no va a conocer a Dios hasta que no tenga intimidad con Él. No simplemente porque lo muestran en un crucifijo, porque le hablaron del Dios de yo no sé qué, que el Dios de yo no sé cuántas. No, nosotros necesitamos conocer, pero al Dios de la Biblia. Alabanzas al nombre de Jesús. Tener intimidad con Él, creer en Él, conocerlo
y entenderlo, como estábamos hablando en estos días. Gloria al Señor Jesús. Los pueblos entonces tienen diferentes conceptos y diferentes creencias acerca de Dios, pero nosotros creemos en el Dios de Israel, amén. Creemos en el Dios de la Biblia y tenemos la doctrina de Dios, amén. Tenemos la doctrina de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros entender a Dios? Hay quienes se ponen a hablar de unicidad y quieren tratar de enseñarle a alguien que Dios es uno, pero a veces nos confundimos y nos da lidia poder expresarle eso a alguien y explicarlo y hasta predicarlo y muchas veces hasta entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros mezclamos 4 doctrinas acerca de Dios, las revolvemos y entonces se nos hace una confusión. Resulta que al menos tenemos 4 doctrinas de Dios. La primera se llama unicidad. La segunda se llama humanidad. La tercera se llama divinidad y la cuarta es la doctrina del nombre. Amén. Para poder usted comprender y entender y expresar mejor quién es Dios, entonces usted debe hacer una separación entre esas 4 doctrinas y empezar a estudiarlas una por una sin mezclarla una con la otra. Nosotros empezamos que no, que la doctrina de la unicidad, no, que es que Jesucristo, que es que el Padre, que es que el Espíritu Santo, y la gente, pero es que ¿cómo así? Usted me está diciendo que es uno, pero que hay el Padre, que hay, entonces la gente se le mezclan los cables, claro, se le trocan los cables y terminan, como decía el pastor Eliseo Duarte, más perdidos que un piojo en una peluca. Quedan locos, quedan locos. Primero que todo, ¿qué es una doctrina? Que nosotros oímos hablar de doctrina y doctrina y nos adaptamos tanto a la palabra doctrina que para nosotros es común, pero a veces no hemos tratado de discernir la palabra como tal. Cuando usted estudia la Biblia, hermano, procure tener a su lado al menos un diccionario. Y no solamente un diccionario enciclopédico, porque las palabras en la Biblia a veces no tienen el significado que el diccionario enciclopédico nos dice a nosotros. Porque el diccionario enciclopédico está basado en la Real Academia de la Lengua, amén, y está basado en la actualidad de una palabra, porque las palabras pierden su uso y las palabras van cambiando y su significado va cambiando. Y hay palabras que tienen muchos significados. Si yo le digo a usted mula, usted me dice más mula, usted no. ¿Qué piensa usted cuando le pronuncian la palabra mula? ¿Para usted qué es una mula? Un animal. ¿Para usted qué es una mula? Un animal, ¿un gato? Ah, un carro. Ay, sí, yo nunca he visto un gato con cara de mula. Un carro. ¿Para usted qué es una mula? Un camión grande. Alguien que lleva droga para otro país, ¿cierto? Una mula es uno que no entiende nada. Terco, no seas como el caballo, como el mulo, dice la Biblia. Entonces mire que una sola palabra puede tener muchos significados. Y a uno a veces le mencionan una palabra y uno ahí mismo se hace una imagen gráfica en su mente de esa palabra, y entonces como eso es lo que entiende por esa palabra, entonces a veces se le va para un lado la esencia de lo que le están queriendo decir. Entonces cuando usted encuentre en la Biblia una palabra que a usted le parezca como rarita, busque un diccionario enciclopédico y mire qué dice la Real Academia de la Lengua, pero busque también un diccionario bíblico, porque el diccionario bíblico te da el significado de la palabra para la época en que se escribió. Es que la Biblia no la escribieron en Colombia, la Biblia no la escribió un paisa, y tampoco fue escrita ayer, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo. Entonces tiene palabras y los traductores bíblicos han tratado de actualizar su lenguaje, pero aún así hay que seguir buscando ese significado. ¿Qué es la palabra doctrina? Una doctrina es una enseñanza, es una ideología, es una forma de fe, es una creencia. Eso es una doctrina. Pero resulta que la palabra doctrina no es propia solamente del cristianismo,
porque hay muchos grupos en el mundo que tienen diferentes doctrinas o diferentes ideologías, ¿cierto? Entonces hay doctrinas filosóficas, hay doctrinas políticas, hay doctrinas sociales, culturales, folclóricas, científicas. Cada pueblo tiene su forma de doctrina, pero nosotros los cristianos tenemos una doctrina. Y los cristianos, hermano, unicistas, que valga, hermano, las comillas allí, unicistas, porque somos diferentes a los demás pueblos cristianos. Entonces nos enmarcamos por una doctrina, y cuando hablamos de Dios, entonces tenemos unas doctrinas muy, muy especiales. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces resulta, mis amados hermanos, que al menos tenemos 4 doctrinas que nos ayudan a nosotros a distinguir a Dios, a conocer a Dios. Y digo distinguir es porque si lo vemos entre diferentes dioses, no, este es el Dios mío. Usted sabe señalar a su Dios. Amén. Así no lo veamos, pero usted sabe. A usted le están hablando de Dios y usted mismo dice, ese del que me están hablando no es mi Dios. No, es que mi Dios no es 3. Mi Dios no es 2. No, ese tipo de cosas no las hace Dios. Mi Dios no piensa así. Entonces usted aprende, hermano, a distinguirlo entre muchos, ¿cierto? Mi amado es precioso y distinguido entre muchos, dice Cantares. Gloria al nombre de Jesús. Entonces nosotros aprendemos a conocer a nuestro Dios. Tenemos entonces la doctrina de la unicidad. Cuando usted vaya a estudiar entonces las doctrinas de Dios, usted debe empezar por ahí. Y si usted le va a explicar a alguien o tiene que predicar, empiece por ahí, por la doctrina de la unicidad. ¿Y qué es la doctrina de la unicidad? La doctrina de la unicidad, mire acá, hermano, la doctrina de la unicidad es la que nos enseña a nosotros que Dios es uno, que Dios es único, que Dios es indivisible, que Dios es eterno. Alabanzas al nombre de Jesús. Que a Él nadie lo creó, que ha existido, hermano, y existirá más allá de lo que nuestra mente finita nos permite comprender o entender. El salmista dijo, es demasiado conocimiento para mí, no lo puedo comprender. Alabanzas al nombre de Jesús. Y la Biblia habla del misterio, amén, que ha permanecido por todas las edades y por todas las dispensaciones, le dice Pablo a los Efesios. Pero dicen los romanos, pero que a nosotros se nos ha sido revelado. ¿El misterio de qué? De que Él es uno solo. El texto que leímos ahora, gloria al nombre del Señor, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. No dice nosotros mismos somos. Él siempre se ha presentado en singular. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios se le presenta a Abraham. Abraham significa padre enaltecido. No Abraham, sino Abraham, padre enaltecido. Pero Abraham era un pagano, hijo de un pagano, viviendo en una tierra pagana. ¿Qué significa pagano? Que eran unos pueblos idólatras, politeístas, o sea que creían en muchos dioses, que tenían diferentes deidades. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ellos eran también idólatras, porque el que adora a un Dios aparte del Dios verdadero de la Biblia es un idólatra, ¿cierto? Y hay monoidólatras y poliidólatras, ¿cierto? Alguien puede idolatrar un solo Dios. Por ejemplo, el caso del Islam. Ellos creen en Alá, y aunque la palabra Alá significa Dios, ellos creen en Dios, pero tropezaron en Cristo, lo mismo que el pueblo de Israel. Entonces se convierten en monoidólatras. Idolatran un solo Dios, pero no conocen al Dios verdadero que está manifestado en Jesús. El pueblo de Israel tropezó en Cristo.
Y esos pueblos también tropezaron en Cristo. Así su doctrina y su enseñanza provenga de Abraham, que es el padre de la fe. Entonces Dios llama a Abraham y lo primero que le dice: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. No le está diciendo un Dios todopoderoso o uno de los dioses. Le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Ese él tiene un significado aún en el griego, hablando de alguien que habla por sí mismo y se presenta a sí mismo como único, ¿cierto? Hey, ¿quién es el del mandado? Entonces usted señala él, no dice ellos, él. Cuando dice él, está indicando en pronombre personal a una sola persona, ¿cierto? Las tres primeras formas de los pronombres personales son únicos: yo, tú y él. Las otras son plural: nosotros, vosotros y ellos. Pero Dios siempre habla en singular de sí mismo, se refiere a sí mismo como el único. Entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. De alguna manera, en esa expresión, Dios no está desconociendo la existencia de otros dioses, y no que haya otros dioses, sino que como está hablando a la mente de un pagano que tiene una cantidad de dioses en su mente, ¿cierto? Aparte de los dioses que tú conoces e idolatras, yo soy el Dios que está por encima de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy todopoderoso. No importa lo que tú creas, no importa lo que tú consideres, no importa los dioses que tú tengas, yo estoy por encima de ellos. Yo soy el Dios todopoderoso. Y le dice: anda delante de mí. Y cuando le dice anda delante de mí es: escógeme a mí antes que a todos esos dioses que tienes. Escógeme a mí antes que esas religiones que tú crees. Escógeme a mí antes que darle la alabanza y la gloria y el honor a todas esas formas de dioses que tú conoces, porque yo estoy por encima de ellos. Pero dice: yo soy el Dios todopoderoso. Le está indicando: los dioses que tú crees nada pueden hacer. Los ídolos de ellos son oro, plata, obra hecha de manos de hombres. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Y como no andan, pasan por aquí con ellos cargando. Por eso dicen que más malo que la mula que tumbó la Virgen, porque los tienen que cargar. Y si hay que cargarlos, ¿cómo nos van a cargar ellos a nosotros? Nosotros necesitamos un Dios que nos cargue a nosotros, no que lo tengamos que cargar nosotros a Él. Porque si nosotros lo tenemos que cargar, entonces no es Dios. Entonces no es Dios. Si no se puede valer por sí mismo, entonces no es Dios. Entonces Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Dice: anda delante de mí, escógeme a mí, prefiéreme a mí. Y le dice: anda delante de mí, o sea, camina en pos de mí, venid en pos de mí los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Gloria al Señor. Anda delante de mí, le dice, y sé perfecto. ¿De qué te sirve a ti ser unicista? ¿De qué te sirve a ti conocer al verdadero Dios, creer en el Dios de la Biblia, si tu vida no va en coherencia a aquel Dios o con aquel Dios en el cual profesas o al cual dices haber conocido? La Biblia dice: tú que predicas, predícate a ti mismo. Alabanzas al nombre de Jesús. Tú estás conociendo al verdadero Dios, entonces debe ser perfecto. El Señor Jesús nos puso una meta, un ideal: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Pablo, hablando de la perfección, le dice a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermano, el Dios de la Biblia te está llamando, y la única manera de ir en pos de Él: olvídese de lo que quedó atrás. Pastor, es que yo fui muy malo. ¿Qué importa?
Es que a mí me hicieron, ¿qué importa? Es que sucedió, ¿qué importa? Ahora el Señor te está llamando y hace borrón y cuenta nueva. Así es con Dios. Borrón y cuenta nueva. Olvídese de su pasado, olvídese de lo que le pasó, olvídese nada, borre eso, entréguele su vida al Señor, vaya en pos del que es todopoderoso, del que le puede dar una nueva vida, del que puede hacer de usted una nueva criatura, un nuevo ser conforme a su propósito y a su palabra. Nazca de nuevo. Ya no se avergüence más de su pasado, ya no se entristezca más de su pasado, ya no sienta más dolor por su pasado. Deje atrás el rencor, la amargura, el odio, la venganza, la frustración, la tristeza. Deje eso atrás y vaya en pos del que tiene una vida nueva para usted. Para lo único que me sirve a mi hermano conocer al Dios verdadero es para ser transformado. Aleluya. Para algún día ir a su presencia, pero para ir a su presencia tengo que ser moldeado por Él. Y la única manera de ser moldeado por Él es a través de su palabra, y su palabra es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso es lo que hace el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? Alguien dice, son buenas noticias. Bueno, el Evangelio trae las buenas noticias. ¿Qué es poder de Dios? No, eso es lo que hace. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio produce salvación, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. El Evangelio trata de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de la obra en nosotros y del levantamiento de la iglesia. El Evangelio es Cristo. ¿Por qué dice que son buenas noticias? Porque Cristo Jesús vino a salvarnos. ¿Por qué dice que es poder de Dios para salvación? Porque el Evangelio opera en nuestra vida de tal manera que somos transformados, que somos regenerados, que somos renovados, que somos santificados, que somos justificados, que somos perdonados. ¿A través de qué? De la fe en Jesucristo. Entonces Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Cualquier cosa que usted considere que no se puede, yo puedo hacerlo. Yo soy especialista en lo imposible. Ay, pastor, es que yo sí seré capaz de cambiar. No, usted no va a ser capaz de cambiar, pero conozco uno que lo puede cambiar. Yo sí seré capaz de dejar esto. No, usted no es capaz, pero yo conozco uno que sí es capaz. Yo he visto tanta gente intentando dejar un vicio. Pobrecito, hermano, porque no hay nada más duro que un vicio. Algo tan sencillo, cómese las uñas, deje pues el vicio. Hay aquí quienes se alimentan más con sus uñas que con carne de cañón. ¿Cuántas veces ha intentado usted dejar el vicio de comerse? Nada, cuando uno piensa, hasta la madre la come. ¿Por qué? Porque los vicios nos atan, nos encadenan. Hay lugares de anónimos para toda clase de vicios, no solamente alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, sexo anónimos, o sea, eso hay de todo. ¿Por qué? Porque los vicios son una cadena que tienen al ser humano atado tan profundamente. Vea, mi hermano, yo comencé a fumar cigarrillo a los 9 años. Mi mamá nos llevaba a nosotros a la iglesia desde niños. Yo crecí en escuela dominical y ahí estaba, y era el peor alumno, el que más brega le daba a todos. Los maestros se quejaban de mí: este niño, hermana Miriam, este peladito. Pero hubo quienes me tuvieron paciencia, y a pesar de que era el peorcito que estaba ahí, aunque había una niña que me cascaba a diario. Bendito el Señor. Bueno, me sigue cascando, pero hermano, y hubo quien me tuviera paciencia.
Pero yo llegando a los 9 años no volví a la iglesia. Yo me fui de la iglesia. Y me le escapaba a mi mamá y una cantidad de cosas. Me rebelé y me fui con los amigos. Y a los 9 años empecé fumando cigarrillo. Y a los 10 pasaditos ya estaba fumando marihuana. A los 10 pasaditos ya estaba fumando marihuana. Llegando a los 18 años, hermano, un día de madres. Entonces yo no tenía nada que darle a mi mamá. Como dicen por ahí los viciosos, estaba más amurado. Con ganas de, no tenía ni para un cigarrillo, hermano. Y entonces yo, ¿qué le doy yo a mi mamá para que pase contenta? Yo no hago y no darle brega a esta pobre mujer nomás y hacerla sufrir. Pues hoy el día de la madre y no tengo nada. Qué pesar, le voy a dar contentillo a mi mamá. Y la llamé y le dije, madre, me va a regalar el pasaje, me voy con usted para el culto. Se quedó callada. No me dijo ni mu. Aunque pues nadie dice mu, solamente las vacas, pero no me dijo ni mu, se quedó calladita ahí. Bueno, yo fui me vestí, me bañé y me fui con ella y me fui para el culto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y me senté en la última banca ya mascando chicle y mirando feo. Y los que eran profesores de escuela dominical, Eduardo, Dios le bendiga, ¿cómo está? Qué bendición. Y yo, ay, me ardía que me dijeran así. Pero ese día, hermano, predicó un pastor, hermano, un mensaje evangelístico y yo terminé en el altar llorando. Y yo dije, yo estoy llorando aquí, yo soy bobo. Cuando me fui a parar, mi mamá estaba detrás de mí llorando más que yo. Yo, ay, Señor. Y sentí como si me hubieran bajado así y me quedé en ese altar llorando, hermano. El caso es que llegué a la casa y me senté al frente de mi casa, en un murito que había ahí, y empecé a fumarme un cigarrillo. Y llevaba la mitad del cigarrillo y empecé a pensar en lo que ese pastor había predicado. Que el Señor me libertaba, que Él rompe las cadenas, que todo. Y yo tantos años, que varias veces intenté dejar el vicio y no podía. Cada vez antes me aferraba más a Él y me enviciaba mucho más. Y yo llevaba la mitad de ese cigarrillo y yo dije, es que si este Dios que me predicaron tiene la potestad que dice, yo no vuelvo a fumar. Y cogí el cigarrillo y han pasado 30 años. Aleluya. Anda delante de mí y sé perfecto. Nosotros debemos caminar y vivir la vida cristiana conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Él nos llamó, hermano, ¿para qué? Para salvarnos, pero en el proceso del evangelio, que es el poder de Dios para salvación, eso es lo que Él hace. El evangelio entonces produce en nosotros una convicción, una fortaleza, una transformación, una vida nueva, y nuestra vida cambia. Porque hemos conocido al Dios de la Biblia, al único y sabio Dios, sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Bendito su nombre, amén. Aleluya. Ese es el Dios de la Biblia. La Biblia no te habla a ti de dos dioses. Bueno, la Biblia habla de muchos dioses, pero del verdadero Dios siempre nos dice uno. Lo que pasa es que si usted se va a los versículos que supuestamente forman una polémica, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces claro, la gente coge, interpreta esos versículos y sacan sus propias definiciones, pero lo sacan del contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Usted no puede coger un versículo, sacarlo de su contexto y hacer una doctrina. Porque para poder que una doctrina sea doctrina, debe tener todo recorrido bíblico, de Génesis a Apocalipsis. Usted va a hablar de la santidad le habla a usted de Génesis a Apocalipsis. Si va a hablar de la fe, le habla de Génesis a Apocalipsis. Si le va a hablar del arrepentimiento, le habla de Génesis. Si le habla del nuevo nacimiento, cualquier doctrina que usted busque que sea real y veraz, tiene todo un recorrido bíblico.
Entonces, por ahí se levantó uno diciendo, hermano, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces levantó una iglesia creciendo en gracia y no sé qué, no sé cuánta, y le decía a la gente, no, es que usted entre más peque, más gracia tiene. Y que después de que Dios a usted le da la salvación, así usted se arrastre, usted de todas maneras va para el cielo. Y entonces resulta que la raíz del texto ya está mal, porque la Biblia no dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, eso es mentiras. La Biblia dice es cuando abundó el pecado. ¿Cuándo? No dónde. Es muy diferente decir dónde a decir cuándo. Dice cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuándo abundó el pecado? ¿En qué momento abundó el pecado? ¿Usted sabe en qué momento abundó el pecado? El pecado abundó fue cuando vino la ley. Porque yo conocí el pecado, dice Pablo, fue por la ley. Si a usted no le dicen que algo está mal hecho, entonces para usted no está mal hecho. Pero si a usted le dijeron que algo está mal hecho y aún así lo hace, entonces es pecado. Está transgrediendo algo que le están diciendo. Pero si usted es como el niño que le dicen, no meta el dedo ahí, y el niño llega y le aseguro que no lo vuelve a meter. Así nos pasó a nosotros. Tuvimos que probar el pecado para poder saber que eso no nos beneficiaba. Por eso la Biblia dice que el Señor nos encerró a todos bajo pecado. Y no es que el diablo es el que metió a todo el mundo en el pecado. Fue al diablo. No fue el diablo, fue el Señor. Y el Señor te metió a ti en el rol del pecado para que tú entiendas que el pecado te mata y para poder tener misericordia de ti. La Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. Es que la sabiduría de Dios tiene unas formas increíbles. Pero bendito su nombre. Gloria al Señor Jesús. Entonces la gente coge un versículo, lo saca de la Biblia y hacen una doctrina. Eso no puede ser así. La doctrina tiene que tener un fundamento en toda la palabra. En toda la palabra. Entonces, si hablamos de la doctrina de Dios, no, que el Señor Jesucristo dijo, vayan a todas las naciones y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, que es que ahí están los tres. No, es que usted tiene que entender qué es lo que significa el texto. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir? Vea, métase algo aquí, bien aquí. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que quiere decir. Entonces la gente se va, es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice. Pero resulta que no todo lo que la Biblia dice lo dijo Dios. Porque en la Biblia habló mucha gente. Por ahí hay una ramera diciendo, no, es que el pan comido en oculto es más sabroso. Eso dice Proverbios. ¿Y lo dijo quién? Una mujer ramera. Entonces vamos a pecar escondidos porque así es más bueno. No, eso lo dijo una ramera. Usted tiene que entender el concepto. Hay cosas que las dijo el diablo. Hay cosas que las dijo una persona. Usted analiza, por ejemplo, la doctrina de Dios, la doctrina de demonios y la doctrina de hombres. ¿Dónde nacieron esas doctrinas? Eso nació en el Edén. Entonces Dios creó a Adán y le dijo, mire, usted tiene este huerto, le doy todo este lugar para que usted viva bien bueno aquí. ¿Cómo sería de rico eso que no hacía ni frío ni calor? Porque él vivía sin ropa y no se quejaba del frío ni del calor tampoco, ni usaba bloqueador, ni penca de sal, nada de eso. Él vivía muy bueno allá, cómodo. ¿Cómo sería ese huerto? Clima perfecto, tropical, seguramente delicioso. Y entonces Dios le dice, vea, usted está aquí, viva como quiera, póngale a todos estos seres vivos el nombre que usted quiera, vea, haga lo que usted quiera, coma de todo, vea, todo esto es para usted. Si le provocó comerse un marranito, vea, coma lo que quiera, o sea, él tenía toda la potestad allá. Yo, pero vea, de este arbolito que hay aquí, que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no coma.
no coma, si usted come de ahí se muere. Si come de ese arbolito, se muere. Y aún ahí al lado estaba el árbol de la vida. ¿Por qué no comió el árbol de la vida? ¿Por qué prefirió comer del árbol de la ciencia? ¿Y por qué Dios no le prohibió comer del árbol de la vida? Porque el árbol de la vida en ese momento no tenía el sentido que tiene hoy. ¿Por qué? Porque Adán fue creado en un estado de inmortalidad. Él no se moría, él nació para vivir para siempre. Entonces yo para qué voy a comer de algo que pues, igual ya lo tengo, ¿sí o no? Entonces no le era como tan apetitoso. Pero ese que tenía el mandamiento del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces llega la serpiente y habla con Eva, ¿cierto? Yo no sé, Eva, ¿por qué no salió corriendo? A mí me habla una culebra y yo corro. Es que no necesito que me hable, yo la veo y ya corro. Así no me diga nada, yo la carrera que pego es mucha. Que me salga una culebra. Yo no sé si a usted lo ha mordido una culebra. A ver, alguien que lo haya mordido una culebra aquí. A nadie. Ay. ¿Usted lo mordió una culebra? Ah, por eso quedó así. Bendito el Señor. Y entonces la culebra le dijo: con que Dios les dijo a ustedes que no podían comer de ningún árbol. Mire lo que el diablo hace, cómo tuerce la doctrina, ¿sí? Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien, pero él les dijo con que no pueden comer de ninguno. Mire el diablo cómo va poniendo la doctrina de demonios. Eso no fue lo que Dios dijo. Y entonces Eva le dijo: no, nosotros de los árboles sí podemos comer, es que de este no podemos comer ni lo podemos tocar. Dios tampoco le dijo que no lo podía tocar. Ella podía ir, tocarlo, sobarlo, subirse al arbolito, estar a su sombra, ¿cierto? Pero no dijo que no lo podía tocar. Entonces ahí aparece la doctrina de hombres. Y la doctrina de demonios y la doctrina de hombres está basada en la palabra, pero le ponen y le quitan lo que Dios no dijo. Amén. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice: si alguno le pone o le quita a las palabras de este libro de la ley, vendrán a él las plagas que él dice. Ya la palabra no le puede quitar ni le puede poner, tal cual. Por eso no podemos predicar conceptos personales. Si usted predica conceptos personales, usted está errado, está equivocado. No predique conceptos personales. A mí venga y predíqueme la palabra y no la saque del contexto. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: traza bien la palabra de Dios. Amén. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, amén, también a otros, que tracen bien la palabra de Dios. Surgen entonces las doctrinas, hermano, de los demonios y de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos cogen la palabra, la sacan del contexto y se inventan una doctrina. Y claro, la nueva religión: es que allí sí permiten esto, es que allí sí permiten lo otro, es que allí podemos hacer no sé qué. Vaya para allá y haga lo que quiera. Lo que sí le digo es que yo creo que en el cielo no nos vemos. Yo no creo que nos veamos allá. O sea, si usted vive el evangelio en su forma, su manera de pensar, en el cielo no nos vamos a ver. Pero Pablo le dijo a Timoteo: sufre la sana doctrina. O sea, que esta doctrina que nosotros tenemos, es que allá le prohíben a uno, es que en esa iglesia no sé qué, que yo no sé cuántas. No, aquí no se le prohíbe nada a nadie. Aquí le predicamos la palabra. Ya usted es el que decide si la obedece o no. La Biblia dice que el mayor de los sacrificios es que obedecer. Y si yo obedezco la palabra, si el Señor me dijera a mí que yo tengo que andar todos los días con un moño rojo en la oreja, yo me lo pongo. Yo me lo pongo. Por la salvación yo hago lo que sea. Por la salvación uno hace lo que sea. Yo por la salvación hago lo que sea, aunque mi padre y mi madre me dejaren. El que ame padre o madre más que a mí no es digno de mí. Yo por la salvación tengo que estar dispuesto a dejar al que sea, dejar lo que sea, con tal de ir en pos de él.
Porque es que Él es tan grande y lo que Él me está ofreciendo es tan grande que no importa las consecuencias de lo que venga en esta tierra. Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Usted puede sufrir, usted le puede faltar todo, estar enfermo, a punto de morirse. ¿Qué importa cualquier cosa de esa? Pero lo que Dios tiene para nosotros preparado. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Él. Yo no sé qué tiene Dios preparado para mí. El Señor le dijo a sus discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo no sé qué estará preparando Él allá, pero a mí no me importa lo que Él esté preparando. A mí no me interesan las coronas. A mí no me interesa un cuerpo nuevo. Eso es lo de menos para mí. A mí lo único que me interesa es poder verlo. Es poder sentarme con Él a mirarlo. Como dice el salmista: contemplar la hermosura de su santidad. Cuando Abraham se fue, hermano, en pos del Señor y se separó de su sobrino se fue allá a la llanura, a las mejores ciudades, hermano, donde estaban los mejores campos, donde estaba la riqueza, donde estaba la pompa, donde estaba todo eso. Allá se fue Lot, y Abraham se fue a la montaña. Y entonces allá llegan y le decían a Abraham: Abraham, usted, hermano, está muy viejito, usted es muy rico, porque Abraham era muy rico. Usted es muy rico, vea, cómprese una casita en una de las ciudades de la llanura, usted viviendo en tiendas por aquí en este monte tan horrible. Y Abraham dijo: no. Es que yo quiero una ciudad cuyo arquitecto y constructor sea Dios. A mí de nada estas cosas me vale, porque yo voy en pos de una ciudad. El salmista Asaf entró en una crisis emocional y económica y social, al punto que él pensó: no, es que yo soy el siervo de Dios y yo sufriendo. Es que yo soy cristiano y ¿por qué tengo que padecer tanta necesidad? Es que yo un hijo de Dios y tan enfermito. Y entonces él comenzó a preguntarse una cantidad de cosas y dijo: no, en cambio vea a estos ricos del mundo, gordos, colorados, en sus carros, en sus caballos, como que no les duele nada, y mire, prosperados. Y entonces el salmista dice: no, por poco y resbalaron mis pasos. No se alcanzó a caer. ¿Usted no le ha pasado que usted se tropieza y usted se va como 2 metros y todo el mundo muerto de risa y usted pero no se alcanza a caer? Y usted los mira: pero no me caí. Por poco estuvieron a punto de resbalar mis pasos, porque tuve envidia. ¿Cómo va un hijo de Dios a tener envidia de un impío, así tenga plata? Entonces él comenzó a pensar en su enfermedad, en que tenía hambre, en que tenía necesidad, que estaba desnudo. Empezó a pensar en todas esas circunstancias que vienen a la vida. Se puso a poner la mirada en los impíos, quitó la mirada del Señor y casi se va al suelo. Y a donde se vaya al suelo, hermano, se rompe la nariz. Se rompe la nariz. Pero llegó un momento en que él se puso a pensar y dijo: yo soy como una bestia. ¿Cierto que así? Era como una bestia delante de ti. Y dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, cuando entró a la presencia de Dios, dice: comprendí. ¿Qué comprendió? No comprendió porque estaba pobre o necesitado. Dice: comprendí el fin de ellos. O sea, ¿para qué envidiar gente que va a terminar perdida en un abismo? ¿Para qué envidiarlo? Dice: comprendí el fin de ellos. ¿Y cómo cambia la manera de pensar de él al punto que él clama y dice: ¿qué va? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra, porque tú eres todo para mí. Tú eres todo, 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 todo en todos es Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo, así le falte todo, no le falta nada. Alabanzas a su nombre. Y él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Sabe, hermano? Vea, Job lo perdió todo. Uno considera la situación de Job. ¿Qué fue lo más duro para Job? Sus graneros, sus cultivos, sus ganados, o ver sus hijos. Yo no sé si a usted se le ha muerto un hijo. Yo experimenté fue la muerte de un hermano, pero de un hijo no. Tuve una hija muy mal y para nosotros fue una circunstancia muy difícil, pero el Señor la sanó. El día que mi hija me llamó a decirme, porque mi hija tuvo cáncer, mi hija mayor tuvo cáncer, mi esposa contó el testimonio acá esta semana. Mi hija tuvo cáncer y a ella la operaron, pero luego le hizo metástasis, todo el cuello. Y a ella le mandaron un examen muy costoso y la doctora le hizo el examen y el examen le salió positivo. O sea, le salió bueno, pues ya no tenía nada. La doctora, en su incredulidad, a pesar del costo del examen, se lo hizo por 3 veces, que para comprobar. Al final le dijo: niña, es que usted no tiene nada, usted está limpiecita. Ella se puso a llorar y lo primero que hizo fue llamarme a mí. Yo estaba en una reunión de pastores, entonces yo sabía que ella tenía el examen y ella me marcó y yo no le contesté porque estaba en reunión. Pero me marcó por 3 veces. Yo dije: no, aquí pasó algo. Me salí de la reunión y le contesté: amor, ¿qué le pasa? Y ella llora y llora y llora. Y yo me puse a llorar pensando: yo, esta muchacha me va a morir. A mí se me derrumbó el mundo. Que a uno le digan que se le va a morir un hijo, ¿no? Yo no sé si a usted se le ha muerto un hijo. Ser muy duro. Y entonces a mí se me derrumbó el mundo, pero ella llegó y alcanzó a decirme: papi, el Señor me sanó, el Señor me sanó, el Señor me sanó. El Señor me sanó. Yo fui, hermano, y subí y le dije al pastor que estaba ministrando, que estaba dirigiendo la reunión, le dije: mi hijo, venga, déjeme testificar aquí, porque quiero agradecerle a todos por la oración que hicieron por mi hija, que el Señor la sanó. Entonces yo les testifiqué a todos que el Señor había sanado a mi hija. Por esos días, a un compañero mío se le había muerto una hija de cáncer. Y cuando yo entregué el micrófono, él se me acercó llorando y me dijo: Edward, el Señor se llevó a mi hija y sanó la tuya. Usted se imagina lo que ese hombre estaba sintiendo. ¿Qué pensaría él? Señor, ¿por qué usted se llevó a la mía y sanó la de él? Y yo me he preguntado: Señor, ¿usted por qué sanó la mía y por qué se llevó la de él? Eso no es porque me amara más a mí ni nada de esas cosas, es porque Él es soberano. Y si se la hubiera llevado, pues yo hubiera seguido sirviendo al Señor, hubiera seguido amándolo. ¿Cómo sería de duro para Job ver todos esos féretros el mismo día? Qué graneros ni qué nada, qué ganados ni qué nada, ni siquiera sus esclavos ni sus sirvientes, aunque seguramente le dolió, pero vio a sus hijos todos, cada uno en un féretro, muertos. Y dice la Biblia que Job rasgó sus vestidos, cogió la ropa y se la rasgó, quedó casi desnudo. Hizo una fogata, y cuando la fogata se apagó, cogió la ceniza
y se la tiró, y se la tiró, y se la tiraba. Y ahí se quedó días, semanas, y no sabemos si meses, ahí tirándose ceniza, tirándose ceniza, y llore, y llore, y llore. Así se quedó Job, casi desnudo, bañado en ceniza y en sus lágrimas, sin comer. Pero llegó un momento en que Job reaccionó y comenzó a pensar en su Dios, en el Dios único que había conocido. No un Dios dúo, ni un Dios trino, ni un Dios politeísta. Comenzó a pensar en su único Dios. Y él dijo: ¿qué importa? Yo sé que mi Redentor vive. Dice: y aunque deshecha está mi piel. Cuando dice deshecha está mi piel, está hablando de la muerte. Dice: con mis ojos he de ver a Dios y no otro, y mis ojos le verán. Y dice: y aunque Él me mate, y aunque Él me mate, en Él esperaré. Quien me diera donde hallar a Dios, yo iría hasta su silla y expondría mi queja. O si yo siento la presencia de mi Dios aquí en esta mañana. O si yo siento como el Dios de la Biblia se mueve acá y está buscando un corazón para llenarlo, para bendecirlo, para salvarlo. Póngase en pie, iglesia, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale al Señor: yo en ti esperaré. En ti esperaré, por ti me guardaré. Renuncio a la impiedad, renuncio al pecado, renuncio a los placeres, renuncio a los deseos mundanos y me entrego a ti sin reserva. Yo me entrego a ti sin reservas, porque te he conocido y sé que tú eres uno solo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo hago vivir y yo hago morir, y no hay quien estorbe lo que yo hago. Te presento al Dios de la Biblia. Yo no sé si haya algún amigo que quiera que oremos por él. Yo quiero orar por un amigo en esta mañana. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.